Con la clase de hoy vamos a dar inicio a un ciclo de contenidos que tienen que ver con los componentes constructivos de una obra de arquitectura. Y hemos decidido darle el orden a los temas de la misma manera que se ordenan los rubros en la construcción de un edificio. Es decir, vamos a comenzar de abajo hacia arriba y por la estructura. Por eso la clase de hoy está referida a lo que son las fundaciones o lo que habitualmente conocemos como los cimientos de un edificio. Los cimientos o las fundaciones de un edificio se definen como la parte de la estructura resistente destinada a transmitir las cargas al terreno. Acá aparece un primer concepto que es fundamental, al cual nos tenemos que aproximar, que es el concepto de estructura resistente. Y la pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la estructura resistente de un edificio? Aquella que debe derivar a través de las fundaciones la carga al terreno. Entonces podríamos definir que la estructura resistente está conformada por los muros, siempre y cuando los muros sean considerados muros de carga, muros portantes y no tabiques meramente de cerramientos. También cuando hablamos de estructura hablamos de las columnas, esos elementos de configuración vertical que están destinados a tomar cargas y transmitirla a las fundaciones. Cuando hablamos de estructura también hablamos de las vigas. Análogo a las columnas son aquellos elementos de configuración horizontal que toman las cargas del edificio y a su vez la derivan a las columnas. Hablamos de las losas, esas estructuras superficiales que resuelven tanto los entrepisos como la cubierta de un edificio. Y por último también hablamos de las cubiertas propiamente dichas. Todos esos componentes constructivos conforman la estructura resistente de un edificio y derivan sus cargas a las fundaciones y ésta a su vez las deriva al suelo o al terreno. Y si por un lado decíamos que en la definición había dos elementos fundamentales, uno lo acabamos de definir, que son la estructura resistente, el otro elemento fundamental que nos ayuda a entender la función de las fundaciones en un edificio son las cargas. Aquellas cargas que, transmitidas por la estructura, van a las fundaciones y de las fundaciones al terreno. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cargas? Bueno, hablamos básicamente del peso. Las cosas pesan, tienen un peso propio y tienen el peso también de las cosas que están adosadas, y esas cargas, ese peso, es lo que la estructura tiene que transmitir a las fundaciones y las podemos clasificar de la siguiente manera. Por un lado encontramos cargas permanentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cargas permanentes? Bueno, del peso de la estructura en sí misma más los componentes del edificio, es decir, aquellas cosas que sin ser la estructura están fijamente adheridas, por decirlo de alguna manera, a la estructura del edificio. Pensemos en muros no portantes, pensemos en pisos, pensemos en cielo rasos, en abertura. Todos los elementos que sin ser estructurales están adosados a la estructura del edificio conforman el paquete de las cargas permanentes. También existen lo que se llaman las cargas variables, que son derivadas del uso. Y ahí pensamos en las personas, los vehículos, el amoblamiento. Por eso, a la hora de calcular la estructura resistente de un edificio y de calcular sus fundaciones, tendremos que saber cuál es el destino del edificio. Dos edificios de estructura análoga, si uno es destinado a una biblioteca y el otro es destinado a un depósito de plumas, por dar un ejemplo extremo, bueno, evidentemente las cargas variables que están transmitiendo el uso del edificio a la estructura no es la misma. Pensemos en, no sé, en un estacionamiento, en una tribuna de un estadio. El uso otorga, agrega cargas que son necesarios tener en cuenta. Y por último, hablamos de cargas accidentales. Son aquellas cargas vinculadas fundamentalmente a fenómenos naturales. La acción del viento, de la nieve, los sismos, el agua, etc. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de terreno? Decíamos parte de la estructura resistente, destinada a transmitir cargas, ¿a dónde? Al terreno. Bueno, cuando hablamos del terreno no hablamos de otra cosa que del suelo de fundación, es decir, de aquel sustrato que va a recibir aquellas cargas que las fundaciones les deriven. Ese suelo de fundación tiene características variables. No vivimos en un planeta absolutamente uniforme, sino que el suelo de fundación varía. Y varía según dos realidades. Varía según la zona geográfica. No tenemos el mismo suelo de fundación en Santa Fe
que en Paraná, que está acá enfrente, que en Córdoba o que en Misiones. El suelo varía según la zona geográfica, pero también varía según la profundidad, lo que llamamos la cota. Tenemos distintos sustratos, como se puede ver en la imagen, y a medida que vamos profundizando una excavación, nos vamos encontrando con diferentes sustratos que tienen también diferentes características. Cuando hablamos de diferentes características, hablamos de una clasificación de suelos que hace que tengamos, por un lado, suelos granulares y por otro lado, suelos finos. Como la palabra lo dice, en los suelos granulares podemos identificar prácticamente a simple vista las partículas, mientras que en los suelos finos no. ¿Qué suelos granulares conocemos? Bueno, las gravas de una granulometría mayor y las arenas de una granulometría menor. Y dentro de los suelos finos podemos destacar los limos, que es lo más común en nuestra zona, lo que vulgarmente nosotros llamamos tierra o humus, el limo, y las arcillas, que son suelos más finos todavía que los limos. Estas características diferentes de los suelos hacen que evidentemente haya diferentes propiedades. Los suelos tendrán diferentes propiedades físicas, diferentes propiedades químicas y consecuentemente también diferentes propiedades mecánicas, es decir, distinto comportamiento. Tenemos suelos que serán cohesivos o sueltos, tenemos suelos que serán compresibles o incompresibles. Según sus características físico-químicas, los suelos tendrán distinto comportamiento frente a la acción de las cargas. Todo este desarrollo nos lleva a un concepto que es central en la clase de hoy, que es la interacción entre la estructura y el suelo. Básicamente, decíamos en la definición preliminar que las fundaciones son la parte de la estructura resistente destinada a transmitir cargas al terreno. Bueno, ese gráfico podría resumir el comportamiento de esta situación. Las cargas representadas por esa flecha gruesa de la parte superior, expresadas en kilos, en toneladas, en alguna unidad de peso, son transmitidos al terreno y el terreno deberá oponer una resistencia. Como toda resistencia o tensión se expresa en kilos por centímetro cuadrado, es decir, en la capacidad de soportar un peso en una determinada superficie, que para tener una situación de equilibrio deberá ser al menos igual o preferentemente mayor que la acción de las cargas. Pensemos en que si la tensión del terreno es menor a la carga que la estructura está transmitiendo, podríamos tener un problema de hundimiento, es decir, el terreno no sería capaz de soportar la carga que las bases del edificio le están transmitiendo. El ejemplo de la imagen nos ayuda a entender esta ecuación. Si vemos, el dedo que está apoyado en ambos casos transmite una misma carga, una carga Q. En el caso del ejemplo de la izquierda, es decir, el de la esponja, el dedo se hunde. ¿Por qué? Porque la carga Q está ejerciendo una presión que es superior a la tensión admisible de la esponja. Es decir, la esponja puede resistir menos que lo que la carga Q le está transmitiendo. Por eso se hunde. En el ejemplo de la derecha, que es un bloque de granito, vemos que la carga Q es la misma y sin embargo el dedo no se hunde porque la resistencia capaz de oponerle la tensión admisible del granito es infinitamente superior al de la carga del dedo. Por eso la situación es estable y no se produce hundimiento. Otro ejemplo muy sencillo que nos ayuda a entender esto, pensemos en esas personas que caminan por la nieve y utilizan esas raquetas para no hundirse. La pregunta sería, ¿por qué la persona con las raquetas no se hunde y si estuviera solamente apoyada sobre sus zapatos se hundiría? La explicación está expresada en el gráfico de la foto. La carga de la persona, que se reparte en sus dos piernas, que podríamos pensar análogamente que son columnas, y llega a las bases, pensemos que los zapatos son las bases de esas columnas de esa persona, están descargando a la nieve un determinado peso por centímetro cuadrado. Si la resistencia de la nieve es inferior a esa transmisión de carga, la persona se hunde. ¿Qué hace la raqueta? Bueno, muy simple. Amplía la superficie para repartir una misma carga. Una misma carga repartida en mayor superficie hace que la tensión de la nieve, la tensión de trabajo de la nieve, la tensión que tiene que resistir la nieve sea menor y por eso la persona no se hunde. Todo este desarrollo teórico nos lleva a concluir en la fórmula de dimensionamiento de las fundaciones. ¿Cómo se dimensiona una fundación?
¿Cuál es nuestra incógnita? Bueno, la superficie de la fundación. ¿Qué dimensiones tendrá que tener esa fundación para que mi edificio esté estable y no se hunda? Como lo ven en la fórmula, superficie va a ser el cociente entre la carga, Q, carga que decíamos se compone de la carga propia más la sobrecarga de uso más las cargas accidentales, todo el paquete de cargas, eh, dividido la resistencia del terreno, que la obtenemos de un análisis, de un estudio, de un ensayo que se llama estudio de suelo y nos establece qué resistencia tiene el terreno. Como vemos, para terminar de comprender la fórmula, en el extremo derecho están las unidades, una unidad de peso, kilo, dividido un cociente de la fórmula de resistencia o tensión. La resistencia se expresa en kilos sobre centímetro cuadrado, despejamos kilo y nos queda centímetro cuadrado, que es la unidad de superficie que es nuestra incógnita, es decir, qué medida tendrá que tener nuestras bases.